Buenas, somos el grupo 5 y vamos a estar hablando del formato .web. Antes de empezar, vamos a dejarles unos conceptos o términos que deben ponerle especial cuidado a la hora de ver este video. Sin más dilación, vamos a comenzar. Pero antes que nada, debemos de entender que los sonidos, a fin de cuentas, son ondas, o al menos un conjunto de ellas. Podemos convertir también estas ondas con ayuda de un conversor análogo digital en un flujo de datos digitales. Estos los podemos transmitir mediante transmisores digitales o utilizando componentes específicos. El detalle está en que en algún momento se va a requerir almacenar dichos datos de manera permanente para tenerlas a disposición. Pero aquí debemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que transmiten esos flujos? Sabemos que son datos de audio, pero ¿qué datos son exactamente? Estos no son más que valores obtenidos de los samples o muestras codificados en forma binaria. Bueno, en forma binaria, en caso de haber elegido una codificación PCM, por sus siglas en inglés, Pulse Code Modulation, o modulación por impulsos codificados. Los samples no son más que muestras obtenidas, ya que hay que recordar que estas ondas tienen un valor que varía con el tiempo. Podemos definir una frecuencia de muestreo o sample rate que nos defina qué tan seguido queremos obtener esas muestras. Podemos equiparar el sample rate con la cantidad de píxeles que tiene una imagen. Mientras más píxeles tenga, mayor resolución va a tener. Y de la misma manera, mientras más muestras se obtenga de la onda, mayor calidad de audio se va a obtener. La computadora, a fin de cuentas, interpreta este flujo como una larga cadena de números binarios. El problema está en que a pesar de que la computadora dispone de toda esta información precisa, la computadora no sabe cuál es la frecuencia de muestreo, no sabe la cantidad de bits utilizados, ni siquiera va a poder distinguir por sí sola si se trata de un audio o no. Para que la computadora pueda interpretar esta secuencia de bits, va a requerir de un poco de información extra, que describe cómo es que vienen organizados los datos obtenidos del flujo y de cómo queremos manejarlos correctamente. Para ello, ahora vamos a disponer de una secuencia larga de bits y también vamos a disponer de una especie de manual o descripción detallada de cómo es que viene organizada dicha secuencia dentro de una caja. A esta caja es la que vamos a conocer como contenedor, y a lo que mencionamos como manual en realidad se le conoce como metadata, y a la gigantesca secuencia de bits la vamos a conocer por audio data. Bueno, el concepto de contenedor en realidad para nosotros no es más que eso, un concepto, una abstracción de todo lo que acabamos de repasar hasta ahorita. Pero para la computadora ese contenedor existe, es algo que tiene presente, y esto lo conoce como formato de archivo que se puede identificar y diferenciar de otras fácilmente con una extensión. Y pues bueno, extensiones ya hay muchísimas que la mayoría conocemos, pero en este video vamos a hablar específicamente de los archivos con extensión .wap. Repasemos rápidamente las características principales de este formato. Este formato está diseñado para almacenar los datos de audio en crudo, por así decirlo. Y en otras palabras, este está diseñado para respetar la calidad del audio que se obtiene directamente de la onda inicial, o sea, sin codificar. Estos archivos, también pueden tener una documentación de especificación que deben estar abiertas al dominio público. Para cada vez que una aplicación lea un archivo .wap, este necesita saber exactamente dónde encontrar información específica dentro del contenedor. Y de la misma forma, cada vez que un programa crea un archivo nuevo .wap, este necesita saber exactamente dónde es que debe escribir dicha información en una documentación de dominio público. Y toda aplicación que tenga soportes de archivo .wap tiene que adherirse estrictamente a estas condiciones. Una descripción un poco más técnica de lo que es el formato .wap es que es un subconjunto de la especificación RIF de Microsoft para el almacenamiento de archivos multimedia. Un archivo RIF comienza con un encabezado de archivo seguido de una secuencia de fragmentos de datos. A estos también se les conoce como chunks. Y un archivo WAV es nada más que un archivo RIF con un solo fragmento de tipo WAV que consta de subfragmentos o subchunks. Esta estructura se puede analizar
de manera más detallada en este diagrama. Podemos observar que el primer chunk, también llamado como chunk descriptor o fragmento de descripción, también contiene información muy importante como es el identificador, el tamaño del chunk y también el formato. Luego de esto tenemos dos subfragmentos. Tenemos el subfragmento o subchunk FMT, o también conocido como fragmento de formato. Este va a describir información sobre el sonido, o como por ejemplo el formato del audio, la cantidad de canales utilizados, como también la cantidad de bits que se usaron. Y también tenemos el data subchunk, que actúa más como un contenedor para los datos, empezando con contener el tamaño de los datos en sí y un bloque más prominente que contiene todo el sonido en crudo que ya vimos antes. Cada chunk posee un identificador, el tamaño de él mismo en bytes, y al final también podemos tener un pequeño espacio para lo que es información básica o superficial, como por ejemplo el nombre del artista, el álbum, las marcas de copyright, etc. En este diagrama también podemos estudiar lo que es el tamaño de cada casilla, que está definido en bytes, como también su extremidad, que es lo que se conoce, bueno, lo que está marcado aquí como endianness, que bueno, para explicar esto, la extremidad solo define el orden en el que se van a almacenar los datos, como por ejemplo tenemos el valor big endian, que lo único que hace es poner de primero el valor más grande del número, mientras que el valor little endian pone el valor más pequeño como primero. Y por último tenemos el offset byte, que este se puede definir como el desplazamiento entre el comienzo del objeto a un elemento o un punto dado específico. El offset byte se puede explicar de una manera muy sencilla con un ejemplo. Si tenemos A como un array de caracteres que contiene A, B, C, D, E y F, y con el quinto elemento que contiene al carácter E, este tiene un desplazamiento de valor 4 desde el inicio del array. Es importante mencionar que para la creación de archivos .wav tenemos que tener en claro que todos estos archivos tienen un header o encabezado, que es donde va a estar contenido el ref, como también va a estar escrito el tamaño del archivo como tal. Nada más que esto lo tenemos que dejar pendiente hasta el momento determinado del archivo, ya que claro, en el momento de estar creándolo o escribiéndolo no vamos a saber exactamente el tamaño final. Y bueno, lo dejamos pospuesto y volvemos para escribirlo ya terminado el archivo. Cabe aclarar que este tamaño tiene que estar escrito en bytes. Y por último, en el header vamos a tener un texto string llamado wave dentro del header. Y seguido vendrán los chunks que bueno, ya mencionamos anteriormente. Bueno, ya conocemos la estructura básica de un archivo .wav. Pasemos a hablar de una forma un poco más detallada de los subfragmentos o subchunks que la componen. Bueno, tenemos el subchunk de formato, que este tiene información de cómo es que fueron almacenados los datos de la onda y cómo es que se debe de usar la información para volver a reproducirla. Este también almacena unos parámetros como es el tipo de compresión, también el número de canales utilizados, que bueno, los más habituales son el sonido mono y estéreo, que alguna vez hemos escuchado. También almacena la frecuencia de muestreo o sampling rate, que ya explicamos anteriormente. También tenemos el block align o la alineación por bloques. El valor de este parámetro varía dependiendo de otros dos parámetros del mismo subchunk. Por ejemplo, una onda utilizando la codificación PCM va a tener una resolución de 2 bytes. Y además se están utilizando dos canales, por lo que esta va a tener una alineación por bloque de 2×2, o sea de 4 bytes. También tenemos una cantidad aproximada del promedio de bytes por segundo, como por ejemplo teniendo un archivo wave codificado en PCM, este va a tener un sample rate de 44.100 Hz o Hertz. Utilizando solamente un canal de ondas, este va a tener una resolución de muestras que utilizan 2 bytes. Por lo tanto, vamos a tener un valor aproximado de unos 88.200 bytes por segundo.
También recordando un poco que tenemos el tamaño del propio chunk, también tenemos su identificador y por último, pero no menos importante, tenemos el código de compresión, que este puede tener muchísimos valores. Un código de compresión muy habitual en estos formatos es el 1, que bueno, correspondería al Pulse Code Modulation, que no utiliza compresión. Este parámetro es el más interesante de todos. Recordemos que los archivos .wav son utilizados mayormente para almacenar datos sin comprimir, por lo tanto se suele asignar el valor de 1 al tipo de compresión de estos. Aquí voy a mostrar algunos otros valores que pueden tener este parámetro. En esta lista tenemos de todo tipo de compresión. Tenemos sin comprimir, tenemos algunos comprimidos pero sin perder datos y otros que utilizan compresión pero perdiendo algunos datos. Como por ejemplo, tenemos el tipo de compresión MPEG. Este almacena datos de audio pero perdiendo información a la hora de efectuar el proceso de compresión. Este es usado por el popular formato MP3. El detalle de esto es que según qué tipo de codificación elijas, puede que la aplicación no soporte específicamente un tipo de compresión. Cuando me refiero a que no la soporte es que en la mayoría de casos el programa ni siquiera conozca de qué va ese archivo. Tipos de compresiones hay muchas y bueno, el programa no va a saber ni qué hacer con ese archivo. Probablemente termine saltando algún problema de error o en el peor de los casos que hasta se crashee el programa. Si la computadora no sabe cómo decodificar la compresión, esta no va a ser capaz de reproducir el audio que originalmente se contenía. Esto no es algo justo para la aplicación, esta no tiene por qué saber absolutamente de todos los tipos de compresión que existen. Son montones y bueno, además, para variar, estos pueden cambiar o evolucionar con el tiempo. Una solución que tiene la computadora a este problema es en tener pequeños programas por aparte que pueden estar enlazados al programa principal. Estos van a estar diseñados para decodificar un específico algoritmo de compresión y estos programas son llamados códecs. Un códec viene a significar codificador de codificador. Si tienes un programa que no soporta un tipo de compresión, puedes buscar el códec específico, descargarlo y enlazarlo a tu programa directamente. Bueno, este tema de los códecs no se mencionó en vano. Espero que esta explicación haya quedado clara cuando se refiere a la diferencia entre un códec y un contenedor. Este puede ser un poco confuso, sobre todo cuando el formato y el nombre del codificador son el mismo. Tenemos como por ejemplo el formato .flag. Este es un archivo de formato contenedor que se utiliza también como el WAV para almacenar el audio sin perder datos. Pero también tenemos FLAC, que es el nombre del codec, Free Lossless Audio Codec, que para variar es también usado por el mismo formato. Para esto hay que dejar en claro que codec es una forma de decodificador y codificador de datos de audio o audio data, y el contenedor agrupa toda la información de audio y el audio como viene definido en el codec. Bueno, pasemos a hablar del data chunk. Como en la mayoría de archivos .wav, este no utiliza compresión. En ese caso se utiliza lo que es la compresión PCM. Por lo tanto, este va a ser el chunk de mayor tamaño del archivo. Lo más importante a destacar de este chunk es que si se utiliza un solo canal, o sea una sola onda de tipo mono, toda la información obtenida se va a almacenar de manera lineal. La información va a ir empaquetada una detrás de otra. En caso de existir otro canal, los samples obtenidos del audio van a ir de forma intercalada, una por una. Bueno, al final, pasando a estos chunks principales, subchunks principales, también podemos tener algunos otros adicionales. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, el fact chunk, que este solo va a existir en los archivos que estén codificados. Según la especificación inicial del fact chunk, este va a tener solamente un número de 4 bytes que especifica el número de samples o muestras que existen en el data chunk. Este valor puede ser utilizado como por ejemplo para computar el largo del audio en segundos. También tenemos el silent chunk, que este es utilizado para especificar un segmento de silencio que dura una X cantidad de duración en las muestras obtenidas.
El Q-Chunk especifica uno o más samples dignos de mención. Con esto no me refiero a puntos en donde la canción esté buenísima, sino, por ejemplo, en el principio y final de un verso. El Q-Chunk permite que estos puntos sean más fáciles de identificar y por lo tanto de referenciar. También tenemos el Label Chunk. Este se usa para asociar texto con el Q-Point, por así llamarlo, o punto de referencia marcado por el Q-Chunk, que este sirve mayormente para tener marcadores o flags que son bastante útiles para los editores de audio. Bueno, al fin y al cabo nos preguntamos, ¿para qué tanta organización? ¿Para qué tanta especificación? Bueno, como vimos, cada chunk o subchunk tiene un propósito y cada uno se especifica el tamaño del mismo. Por lo tanto, para un programa es bastante fácil brincar, por así llamarlo, de una sección a otra. Y de esta manera puede obtener información muy puntual de lo que necesita sin tener que estar reanalizando todo el archivo. Espero que esta explicación haya sido útil o bueno, por lo menos agradable. Muchas gracias. Bueno, en realidad no se ha terminado el video todavía. Ya terminó la parte investigativa o teórica que veníamos a mostrarles. Bueno, nada más quería enseñarles rápidamente un archivo .wav abierto en un blog de notas para ver el contenido, ¿no? Para demostrar que no todo lo que venimos estudiando no solo habladas. Bueno, si tenemos un archivo .wav en nuestra computadora, cualquiera, y lo abrimos con un blog de notas, de primera instancia se va a ver algo así. No parece muy amigable, pero si le ponemos un poco de cuidado podemos encontrar algunos términos que ya hemos estudiado, como por ejemplo tenemos Reef, Wave, FMT, por aquí tenemos Data también, y algo bastante curioso que bueno, si nos vamos al fondo de todos estos caracteres, que son ni más ni menos que secuencias de bits obtenidas de la onda, nos vamos hasta el puro fondo, podemos ver que tenemos, bueno, algunos detalles superficiales que mencionamos antes, que esos van hasta el final del archivo. Y pues bueno, sobre eso quería mostrarles, a mí me parece algo muy curioso. Espero que el video les haya gustado y pues bueno, tengan buen día.